ofrecerá tratamiento hormonal y psicológico para las personas transexuales. Precisamente ya tenemos en la mesa de RTN Revista a nuestros invitados de hoy, pero antes de ir con ustedes tenemos a José Luis Loría, vía telefónica, que es de la Junta Directiva de la Caja. Y también dentro del tema de hoy tenemos que recordar el tema de el criterio de la Procuraduría General de la República que avaló la pensión a las personas, a las parejas del mismo sexo que coticen en el régimen de Magisterio Nacional. También estaremos conversando el día de hoy de ese tema, pero como decías, tenemos ya a José Luis Loría, de la Junta Directiva de la Caja, vía telefónica. Vamos a iniciar con él. Don José Luis, muy buenos días. Buenos días. Don José Luis, ¿nos escucha? Sí, lo escucho muy bien. ¿Usted? Muy buenos días. Gracias. Sí, queríamos consultarle, tiene que hacerse un protocolo por parte de la institución para brindar todo lo que es este tratamiento especial. ¿En qué línea va a ir ese protocolo? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo que hace la Junta Directiva de la Caja es aprobar una propuesta para que la gerencia médica de la institución conforme un grupo interdisciplinario que elabore un protocolo de atención para el tratamiento hormonal de las personas transexuales y a la vez para que haya un acompañamiento psicológico de estas personas en su tratamiento. Eso es una propuesta que lo que busca es que en 3 meses esté elaborado el protocolo y que los servicios médicos de la Caja puedan ser capacitados para que sepan en qué consiste el protocolo y cómo dar el tratamiento adecuado a estas personas. ¿En qué consiste este protocolo, para que nos expliques? Una vez que ya esté aprobado, de que ya pueda ser de acceso para las personas, ¿qué es lo que se le va a ofrecer a las personas una vez que ya esté esto listo y funcionando dentro de los servicios de la Caja? Bueno, yo lo que le quiero decir es que eso no lo sabemos todavía porque justamente el grupo interdisciplinario es el que tiene que evaluar cuál es el abordaje, qué tipo de hormonas deben de medicarse y aquí lo más importante de todo es que estas personas transexuales en ese acompañamiento puedan tener una terapéutica hormonal adecuada. O sea, lo que se busca es que estas personas no sean excluidas del sistema de salud, que no se automediquen, porque la automedicación generalmente lleva a problemas secundarios de salud que también tienen que ser atendidos por la Caja de Seguro Social. Entonces también es evitar que hayan problemas secundarios de salud que puedan luego generar otras enfermedades tipos renales o de retención de líquidos, esos más que pueden producir una mala dosificación del tratamiento hormonal. José Luis Loría, directivo de la Caja. Don José, ¿ya tienen contempladas cuántas personas podrían beneficiarse con este tratamiento especial y tal vez un poco los costos que esto va a implicar para la institución? Bueno, en primer lugar, los temas de la LGTB en todo el mundo, los registros son difíciles. Es decir, nosotros tenemos cálculos, pero no datos reales y concretos de la cantidad de personas trans. Lo que sí es cierto es que la gente Transvida, que ha trabajado mucho con ellos, les ha acompañado mucho, habla de que es una población muy reducida. Además, hay 2 cosas importantes. No se está pidiendo que se hagan cirugías de cambio de sexo, lo que se está pidiendo es el tratamiento hormonal y el acompañamiento psicológico. Y por otro lado, cuando se habla de los costos, hay 2 cosas importantes que aclarar. La primera es que siendo ellos asegurados y pagando el seguro social, tienen derecho a este tratamiento. La segunda es que hasta que el protocolo esté elaborado y sepamos cuál va a ser el tratamiento, podríamos saber cuál es el costo. Pero por último, y lo más importante, es que el tema del costo es un tema que muchas veces se utiliza para seguir marginando a estas personas cuando se indica que es que hay otros tratamientos prioritarios, que la Caja tiene que tener otras cosas diferentes que son muy importantes. O sea, esta gente que plantea el tema costos y plantea el tema de que la Caja no está en capacidad, lo que hace es seguir discriminando a esta población que ha sido discriminada de por sí por la sociedad. Yo he dicho que a veces las personas trans son tratadas con un régimen de apartheid, donde la sociedad los aparta, los discrimina, los acorrala, les hace el bullying, los agreden, ¿verdad? Y seguir en esa condición en una sociedad costarricense no puede ser. O sea, esto hay que arreglarlo, hay que resolverlo,
y hay que acompañarlos. Yo quiero decir por último que el respeto a la dignidad de las personas transexuales es proporcional a nuestro propio respeto. El respeto a la dignidad de las personas trans es proporcional al respeto de nuestra propia dignidad. Y eso hay que entenderlo muy claramente. Bien, muchísimas gracias, José Luis. Loría, no sé, Melanie, si quieres hacerlo. Sí, don José, nada más, tienen 3 meses la gerencia médica para establecer este protocolo, pero posterior a eso, ¿cuándo ya se podría empezar a dar este tratamiento a las personas? Bueno, una vez que el protocolo esté elaborado, que ya se sepa cuál va a ser la guía de atención, cuál va a ser el tratamiento exacto que se va a dar, obviamente la institución va a tener que generar una acción de capacitación y de inducción de los diferentes áreas de salud del país para que éstas sepan cómo abordarlos. Porque también ha pasado una cosa muy importante. Muchas veces las personas transexuales llegan a los centros de salud a ser atendidos, el médico tiene la voluntad de atenderlos y quiere ayudarlos, pero como no tiene un protocolo no sabe cómo ayudarlos. Entonces esa capacitación a los centros médicos es muy importante. Yo me imagino que va a durar unos 6 meses más y entonces una vez que esté todo el sistema preparado, pues se hará el tratamiento que podemos estar hablando de finales de año, principios de otro año. Bien, muchísimas gracias, José Luis Loría, directivo de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y para conversar de este tema y también ampliar sobre el tema de las pensiones del Magisterio Nacional, ya nos acompaña aquí en la mesa de RTN Revista Natacha Jiménez, que es representante del Frente de Derechos Igualitarios, también Juan Alfaro, viceministro de Trabajo, y Marco Castillo, presidente del Movimiento de Diversidad. Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana acá en la mesa de RTN Revista. Ya no está Marco Castillo. No, yo represento el grupo Diversidades LGBTI. Correcto, bueno. Y Natacha tampoco. Yo también tengo que aclarar que no soy parte del Frente por los Derechos Igualitarios, soy directora de una organización de derechos humanos que se llama MULAVI, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos. Perfecto. Aclarado el tema, entonces vamos de lleno con el tema. Vamos a empezar con Natacha Jiménez, justamente aprovechando la intervención de José Luis Loría. ¿Qué significa esto para la comunidad de personas trans en el país? Habla él de que es una posibilidad de un servicio que se ve que es integral, ¿verdad? No es solamente el tema hormonal, sino también todo el tema de acompañamiento a las personas que requieren ese servicio. Bueno, esto viene a garantizar un derecho fundamental de las personas trans, que es el derecho a la salud, pensando la salud no como la ausencia de enfermedad, sino como la búsqueda del bienestar integral de las personas. Según la OMS, esta es la definición de la salud y yo creo que eso es lo que venimos a garantizar con esta normativa. Además de que esto también viene a complementar otras iniciativas que se están presentando en este momento, como la ley de identidad, que también tiene ese componente, que de hecho yo fui la que la presentó, como también las directrices del Ministerio de Salud, que viene a garantizar la salud integral de las poblaciones gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersex, que también viene a complementar las directrices que ya implementó la Caja de una mejor atención para las personas trans. O sea que todo es una amalgama donde se viene a gestar en este momento por medio de esta excelente iniciativa que está presentando la Junta Directiva de la Caja para garantizar el tratamiento hormonal, que es uno de los tantos componentes para mejorar la salud de las personas trans. Bien, también tenemos acá en la mesa a Juan Alfaro, que es el viceministro de Trabajo, para retomar el otro tema que era el del magisterio. Las pensiones. Correcto. Y es que, según entiendo, don Juan, usted presentó una solicitud de pronunciamiento a la Procuraduría General de la República con respecto al traspaso de las pensiones en las parejas del mismo sexo. La Procuraduría lo aprueba. Y bueno, coméntenos un poco cómo va a ser este proceso. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un saludo a todas las personas que nos ven, un saludo a ustedes que nos acompañan acá también. Sí, el año pasado, en noviembre, 22 de noviembre del año pasado, cuando yo estaba como director nacional de pensiones, emitimos una consulta a la Procuraduría haciendo la pregunta de si era posible hacer una interpretación extensiva, digamos, del artículo 59 de la ley 7531 que enmarca el régimen de Magisterio Nacional. ¿Por qué? Porque el artículo 59 como en su título habla de unión de hecho, ¿verdad? La unión de hecho, de acuerdo al 242 del Código de Familia, pues
mantiene una posición de hombre y mujer, que sean libres, con aptitud legal para contraer matrimonio. Entonces eso impide un poco avanzar sobre ese tema. Nosotros, a lo interno de la dirección, se emitió un criterio legal, el cual concluía parte de lo que la Procuraduría nos dijo, que era una discriminación directa no hacerlo, pero que dado el principio de legalidad, pues nos veíamos impedidos a poder gestionar de esa manera sin una reforma legal. Entonces, la consulta la Procuraduría bajo esa misma línea, pero agregando un elemento adicional que era el control de convencionalidad, que es una figura que se utiliza a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer esa contraposición entre convenios y declaraciones a nivel de derechos humanos versus normativa, que en muchos casos son de vieja data, que regulan cosas que ya no se dan, ¿verdad?, o que deberían de irse actualizando, pero bueno, como la ley es un poquito más, no es tan dinámica como la actualidad o la sociedad, entonces bajo esa línea y ese análisis de ambas figuras, pues la Procuraduría de forma muy satisfactoria concluye que el Ministerio de Trabajo puede emitir una directriz a lo interno que permita hacer esa ampliación. Juan Alfaro, viceministro de Trabajo, esto es solamente de momento para el régimen del magisterio. ¿Hay otros regímenes especiales que podrían también incorporarlos? ¿Está haciendo esa valoración? Sí, vamos a ver, cuando hablamos de Magisterio Nacional es importante tener en consideración que está el régimen transitorio reparto, que es el que administra la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio, que tiene una membresía de alrededor de 40.000 personas. El Magisterio Nacional también tiene otro que se llama capitalización colectiva. Capitalización colectiva es administrado por la Junta de Pensiones de Magisterio Nacional. Ellos, al tener la administración, ya habían innovado en ese cambio. Es importante mencionarlo porque ellos ya dada su potestad, ya lo habían hecho. Sin embargo, este es un régimen muy, muy joven, entonces tal vez todavía no hayan tenido mayores cantidades de solicitudes, desconozco si las han tenido. Pero también está la otra parte, Magisterio Nacional, del régimen transitorio que nos toca a nosotros. Y además están los regímenes especiales, como decía Melanie, son varios, son diversos, que habían sido constituidos para funcionarios públicos y que entre ellos están el régimen de Hacienda, comunicaciones, MOP, obras públicas, el Registro Nacional, Tribunal Supremo de Elecciones, varios, digamos, que habían estado atomizados en diferentes leyes, pero a partir del año 92 se unifican en la Ley Marco de Pensiones. La Ley Marco de Pensiones establece que estos regímenes en materia de traspasos de pensión se van a regir por las reglas del reglamento del IBM. La Caja también anunció el año pasado que iba a iniciar una modificación, al igual que lo hizo en su momento para los seguros de salud, para que las personas convivientes del mismo sexo pudieran tener acceso a las pensiones del IBM. Entonces, en el momento que la Caja configura esa reforma en su reglamento, los regímenes especiales que nosotros administramos, que son alrededor de 20.000 personas, también van a verse beneficiados con ese cambio. Marco Castillo, buenos días, bienvenido. Y bueno, yo lo relacionado a usted con el movimiento de diversidad porque durante muchos años estuvo 5 años, lleno 5 en el años. grupo y presidiéndolo también, ¿verdad? Sí, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, además tengo 30 años de estar en la lucha por los derechos. Y entonces yo quiero decir algo sobre las pensiones. Nosotros, Abelardo Araya y yo, hace 10 años presentamos un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para lograr este asunto, que es un proyecto que se llamó Unión Civil de Parejas del Mismo Sexo. La historia es muy larga, no la vamos a seguir mencionando, pero en este momento hay en la Asamblea Legislativa 2 proyectos también de iniciativas alguna en la que yo tuve mucha participación y otras del Frente de Derechos Igualitarios sobre matrimonio igualitario que tiende a esto, ¿verdad? O sea que la lucha es una lucha de mucho tiempo. Ahora, lo importante es el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad que usted menciona. Eso ha permitido que incluso haya una sentencia reconociendo una pareja. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que, ya en varias sentencias, que las parejas del mismo sexo somos familia. Entonces, si somos familia, hay que aplicar el artículo 52 de la Constitución Política de Costa Rica, que dice que la base esencial de la familia es el matrimonio. O sea que yo creo que ya no hay ninguna excusa legal para que la Sala Constitucional vaya a fallar en este momento 3 juicios
que tiene acumulados, 3 acciones de inconstitucionalidad que tiene acumulados, y tendrá que fallarlos a favor si aplica el control de de convencionalidad. Aunque hay que recordar que en el caso de la fecundación in vitro no la quiso aplicar, y la sala, y después la Corte Interamericana dio como una regañadita, ¿verdad? Yo no sé si lo van a hacer ahora. Pero sí es una lucha de larga data. Y yo quiero decir algo muy importante sobre la vida de las personas gays, lesbianas, trans. En general somos personas que no tenemos hijos. Bueno, yo tengo uno, pero en general el gay, la lesbiana, no tiene hijos. En este momento hay unas 30 familias que yo conozco que tienen, parejas que tienen hijos, y los vamos a ver el domingo, que van a desfilar en un trencito con los chiquitos. Es una cosa muy, muy linda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la mayoría de los gays y las lesbianas llegan a viejos, inválidos, no tienen quien los cuide. Están absolutamente abandonados. Y además discriminados en los hogares. Están discriminados. Hemos hecho algún trabajo, ¿verdad?, para que los centros de atención pues cambien, y estamos en el trámite de hacer una fundación precisamente para luchar por la atención de ellos, por esa discriminación y por la ausencia de hijos que en general tiene toda la gente gay, lésbica, trans. Y esperamos que eso funcione. Esto es un gran paso, ¿verdad? El hecho de que ya se esté reconociendo la pensión para las personas que están en pareja es un gran paso para poder solventar esa terrible tragedia, porque la sociedad nos discrimina, especialmente a los trans, ¿verdad? Es una cosa horrible. No han podido terminar la educación, no consiguen trabajo. Bueno, y no llegamos a adultas mayores, como sí, no tenemos ese beneficio que tienen gays y lesbianas. Sí, Morimos muy jóvenes. muchos mueren, la mayoría mueren muy jóvenes. 35 años, Entre es el promedio 30 de y edad. 35 años. Ese es el Hay nivel de países vida. centroamericanos que el promedio de vida es 28 años. Tiene que ver con la violencia generalizada también en esos países. Y entonces, Natasha, don Marco, decía Juan, el directivo de la caja, José Luis Loría, se me fue el nombre, José Luis Loría decía, antes de despedir su intervención, que no se automediquen. Este es un problema que se da actualmente por no tener esas hormonas dentro de la caja. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es esa realidad que viven? Qué bueno que tocas ese tema, médica. sí, qué bueno. Durante mucho tiempo la población trans, que tendríamos que, no hablaríamos de los trans, sino de las personas trans, porque hay hombres y mujeres trans. En la gran mayoría ha tenido que automedicarse a falta precisamente de un protocolo de atención sistematizado por parte de la caja y de todos los centros de salud. La mayoría de las personas trans utiliza cualquier tratamiento hormonal, pastillas anticonceptivas, lo que sea que les funcione para modificar sus cuerpos. Y generalmente utilizan dosis que no son adecuadas, a veces hasta 4 veces más la dosis que podría utilizar una mujer cisgénero. Hablamos de personas cisgénero, las que concuerda el sexo biológico con el sexo que perciben. O en su defecto, cuando no consiguen o no quieren llevar un proceso de tratamiento hormonal, recurren a otro tipo de sustancias como aceites minerales, silicones industriales, todo con tal de modificar sus cuerpos. Y eso tiene una razón de ser, no es porque quieran deformar su cuerpo, es que también es una cuestión de la socialización que se les hace a las personas trans, que tienen que tener, digamos, X o Y cuerpo para ser un poco más aceptados, incluso hasta por una cuestión de empaque para aquellas personas también que están en trabajo sexual. Entonces, eso conlleva graves problemas de salud, no solo a quienes se automedican en cuanto a las hormonas, sino a las personas que utilizan todo este tipo de sustancias que generalmente a corto, mediano o largo plazo termina matándoles. Muchos de estos tratamientos hormonales, al no ser medicados, terminan afectando el sistema hepático, el sistema circulatorio, o sea, terminan afectando gravemente su salud. Lo importante de que se genere un protocolo específico para las personas trans, en el caso de las hormonas, es que se va a ver cada caso en particular, que se van a buscar tratamientos hormonales idóneos para cada persona, porque no todos los tratamientos hormonales le van a servir a todas las personas, sino que hay que buscar un tratamiento que sea específico para ese organismo, para esa corporalidad.
Y entonces eso viene a regular un poco en ese sentido. Lo que yo esperaría es que en todo ese protocolo que el señor Lori hablaba de también tratamiento psicológico, que este tratamiento no sea patologizante, que para recetar ese tratamiento hormonal que no se patologice a la persona trans, que no tenga que tener un dictamen de que está enferma de ser trans, o sea, porque utilizan diferentes nombres dependiendo de los manuales de psiquiatría, ya sea disforia de género, ya sea transexualidad, etcétera, etcétera, que todos vienen a ser nombres de una patología, ¿verdad? Entonces, lo que sí esperaría como consultora, como activista trans, como especialista en estos temas y como persona trans en general, que no se patologice a las personas trans para que puedan acceder al tratamiento hormonal. Y precisamente, ¿será toda la comunidad que podrá acceder a este tratamiento? Porque se habló de cifras de unas 100 personas que hay como identificadas que podrían acceder. ¿Son más, don Marco? ¿O ese Bueno, es eso es un similar? número más o relativo. menos, es muy relativo porque más o menos se cuenta a las personas que son muy visibles, ¿verdad? Pero no todas las personas trans son tan visibles. Aunque en general la mujer trans es más visible que cualquier otra persona, ¿verdad? Sí, pero el estamos hombre hablando trans, de una población mucho más grande. sí, la población de hombres trans es menos visible. Y hay mujeres trans que no son tan visibles o no son tan evidentes, digamos. Entonces, ese número a mí me parece que es corto, pero tampoco es exagerado. Por ejemplo, cuando se aprobó el seguro social para las parejas del mismo sexo, hubo una campaña diciendo, se va a quebrar la caja, ¿verdad? Qué barbaridad. Y en este momento no hay 200 parejas inscritas con el seguro social. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas del mismo sexo que son pareja, en general los dos trabajamos o las dos trabajan, ¿verdad? No es como una familia que tiene que quedarse alguien en la casa cuidando a los chiquitos o una cosa así. Entonces, aunque hay, ¿verdad? Parejas así. Entonces no es tanta la cuestión. Y en cuanto a los trans, sí deben ser muchísimo más las mujeres trans que necesiten este tratamiento. Ya la caja, en algunos casos, algunos médicos habían estado dando ese tratamiento, pero como vos lo decís, sin un protocolo. No es de forma sistematizada. Sí, sin y protocolo. a veces, a veces, al menos yo recibía la queja de mujeres trans que llegaban y me decían, ve, aquí tengo la receta que el médico me dio, y llego a la farmacia y me dicen que no me la pueden dar porque yo soy hombre, entonces no puedo recibir hormonas femeninas, y el médico me las recetó, ¿qué hago? ¿Verdad? Eso es una cosa increíble que ha venido pasando. Ahora ya con un protocolo pues la cosa va a ser diferente. Y debe ser más, ¿verdad, Natasha? De hecho, son mucho más. Eso es una de las grandes carencias que tenemos en Costa Rica, que precisamente Eso es lo que te iba a no se han preguntar, generado datos al respecto. Hay poco dato duro. Hay poco dato duro. Si transpolamos un dato que hay en Estados Unidos, de que somos alrededor del 2% de la población mundial, se está hablando de 1 de cada 40,000 personas es una mujer trans y 1 de cada 100,000 es un hombre trans, según los datos en Estados Unidos. No tenemos este tipo de datos acá en Costa Rica, pero generalmente se utilizan datos del norte global para transpolarlos a otros países del sur global, así como se hablaba que el 10% de la población mundial era de la diversidad sexual, podríamos tomar como esos datos como referente por ahora mientras no tengamos datos específicos. Eso sí fue, digamos, un reclamo que se le hizo de parte de la comunidad y que se lo hice yo en particular al INEC para que se generaran datos específicos y a partir de esos datos también generar más políticas públicas para nuestras poblaciones. Juan Alfaro, viceministro de Trabajo, bueno, precisamente está diciendo que no hay muchos datos con respecto a esto. ¿Cuáles van a ser esos requisitos para las personas que quieran accesar a esa pensión? ¿Tienen identificados ustedes también una población? Sé que es un poco difícil tomando en cuenta lo que dice Natasha, que no hay como estadísticas firmes en el país. Sí, bueno, datos concretos sobre la cantidad de personas que podrían verse beneficiadas no tenemos, es cierto. Acá, en lo que es el tema de requisitos, lo importante es decir que para este tipo de uniones, al igual que las heterosexuales, cuando no están formalizadas por esa figura del matrimonio tradicional que se maneja, lo que la sala constitucional ha dicho es que este tipo de pensiones no se configuran a partir de la viudez por el tema del matrimonio, sino más bien por la convivencia y la dependencia económica. Esos son como los dos puntos más importantes que nosotros debemos de
definir en la directriz que el ministerio emita para dar una atención adecuada, ¿verdad? Y que haya transparencia y seguridad jurídica para las personas que soliciten el beneficio, es eso. Definir los mecanismos, el mecanismo idóneo que permita comprobar que existió esa convivencia durante 2 años, que habla del 59, y la dependencia económica. Eso es como lo fundamental. Para eso se llevan a cabo a lo interno, en ocasiones se llevan a cabo, por ejemplo, declaraciones juradas o estudios a través de trabajadoras sociales. Eso es lo que aplicamos en materia de pensiones. Una pregunta. Marca Castillo. Por supuesto que van a aplicar el mismo rasero para las parejas heterosexuales que para las parejas del mismo sexo. Por supuesto. Sí, eso es lo que les mencionaba. De hecho, estamos teniendo un acercamiento, como les decía, con el régimen de capitalización colectiva magisterio, quien ya definió sus parámetros y que ya lo tiene en su reglamento, para tratar de definir la herramienta más adecuada que permita de brindarles oportunidad a las personas. Ya que estamos dando este paso, sería ilógico que por medio de una directriz hagamos otra diferenciación. Creo que es característico y se está viendo lo que usted mencionaba sobre el tema del control de convencionalidad. Lo más relevante e innovador es la responsabilidad con que tomamos el tema. ¿Por qué? Porque a veces la gente no se moja, a veces la gente dice, sí, es una discriminación, pero sabemos que los vacíos, las zonas grises donde se llenan es en la Asamblea Legislativa, y ahí digamos que es un marco un poco complicado. Entonces, si tenemos las herramientas que el derecho internacional nos las brinda, creo que estamos siendo responsables en sede administrativa para llevar a cabo esa interpretación que está ahí y la podemos hacer. Y la Procuraduría ahorita, en una línea muy progresista como es la de ella, una línea garante, ¿verdad?, y de respeto de derechos humanos, pues se pronunció al respecto, y nosotros bastante satisfechos, como les decía. No sé, y bueno, en ese caso yo conozco el trabajo de don Guillermo Bonilla, de don Julio Mesén, son personas súper respetadas en la Procuraduría, y no sabría decirles si no hubiéramos metido la figura del control de convencionalidad, si nos hubieran dado esa respuesta. Yo esperaría que sí, pero esa parte es lo importante, que tenemos presente, por ejemplo, como los principios de Yogyakarta, el principio 13, que habla del derecho a la seguridad social sin que medie una discriminación por orientación sexual o identidad de género, lo cual no solo enmarca pensiones, sino este tema que estamos también tratando en esta mesa, que es la necesidad de que los estados adoptemos las medidas administrativas, legislativas o de cualquier índole que permita a esta población pues acceder a los mismos beneficios que nosotros tenemos como sociedad. Yo, desde una perspectiva personal, a veces me cuesta un poco entender por qué sí hemos ido avanzando poco a poco en temas, y cuando volvemos 50 años atrás y vemos las discriminaciones que habían en ese momento, digo, en 50 años nos van a ver que ¿por qué no avanzamos más rápido? Es lo que yo digo. O sea, el humano en la historia ha vivido cientos tipos de discriminación por diferentes motivos, y se siguen dando, y creo que tenemos las experiencias suficientes como para poder tener la conciencia y poder ir avanzando un poco más rápido en la consideración. ¿Ya pueden accesar las parejas a esto, o todavía quedan detalles que el criterio de la Procuraduría nosotros nos lo comunicaron el viernes. Nosotros ya estamos trabajando en la directriz de ministro, todavía no la hemos emitido, pero también es cierto que es parte fundamental también, que nosotros no teníamos una sola solicitud. O sea, nosotros proactivamente estamos trabajando en esto. Sí habíamos tenido un acercamiento con una persona que estaba interesada en solicitarlo. Ellos no lo habían hecho, obviamente, porque no tenían claridad de que administrativamente fuera a fructificar su solicitud, y no querían tal vez enfrascarse en ese problema de ámbito judicial. Estaban tratando de forma responsable tener una respuesta en sede administrativa, y a mí particularmente, y se lo dije en ese momento, yo soy una persona joven, tengo 28 años, y antes de ser viceministro estaba en la Dirección Nacional de Pensiones, y yo a esas dos personas, uno era el interesado y otro era uno de los representantes, que ahorita lamentablemente no tengo el nombre, pero yo les dije que yo sería la persona más feliz que, en el caso de que, siendo director nacional de pensiones, hubiera podido concretar ese tema. Y bueno, no lo hice como director, pero como viceministro, y también con el liderazgo del señor ministro, pues
dichosamente lo logramos. Bueno, bueno, justamente hablando del tema de los avances en estos temas, Marco Castillo y Natacha Jiménez, está el tema que también mencionaba el viceministro, que es la Asamblea Legislativa, donde parece que las cosas van mucho más lento de lo que ustedes pues piden o esperan, ¿no? Bueno, no... De hecho, ya los diputados de corte cristiano en la Asamblea ya dijeron que estaban en contra de esta decisión de la Caja. Por ahí también el candidato de la Unidad Social Cristiana también mencionó que si fuera por él no se aplicaría. Bueno, afortunadamente esta iniciativa de la Caja viene a eliminar precisamente ese argumento, porque uno de los grandes argumentos que tenían en contra, por ejemplo, de la Ley de Identidad de Género era que la población trans fuera a quebrar la Caja con los tratamientos de afirmación de género, que así es como los denominamos. Esto precisamente viene a derrumbar ese argumento porque dice, ya es una directriz, una iniciativa directamente de la Caja Costarricense de Seguro Social donde se le va a garantizar los tratamientos de afirmación de género a las personas trans, ya ese argumento se derrumba, ¿verdad? Por supuesto que vamos a tener, porque eso no solo en Costa Rica, vamos a tener oposición de todos estos grupos que yo más que cristianos los denomino antiderechos porque están en contra de los derechos humanos de muchas otras poblaciones, no sé con qué fin, pero si lo vemos en retrospectiva, más bien este proyecto ha avanzado un poquito más de lo que esperábamos, porque se presentó el 18 de enero del año pasado, a las 6:30, porque fue casi que un parto mío, a las 6:30 de la tarde, gracias al apoyo de 16 diputados lo presentamos, y el hecho de que ya la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea lo haya aprobado y que entre a la corriente al plenario legislativo, yo creo que este es un excelente paso, digamos, para este proyecto. Ya sabemos que nos falta todavía mucho y que tenemos mucho que negociar y dialogar, sobre todo con estos sectores. Nuestro afán no es ser confrontativos y confrontativas, sino dialogar y e informar y capacitar también a estas otras personas que sabemos que tal vez tienen estos criterios por desconocimiento, porque si tuvieran más información sobre lo que conlleva el garantizar los derechos humanos hacia esta población que no los ha tenido históricamente, y que precisamente algo de lo que siempre se jactan estos grupos es que están a favor de la vida, estos proyectos también vienen a generar vida para estas poblaciones que tienen un promedio de vida tan bajo y que la vida no se les ha garantizado para nada por esta sociedad. Marco Castillo. Sí, a mí me parece esto de las cuestiones religiosas. Y voy a traer a colación, ayer alguien en las redes sociales me reclamaba diciendo que es que yo, ¿verdad? Me lo dijo personalmente, que yo solo hablar mal de la religión. Y es mentira. Yo respeto las creencias religiosas de las personas. Si yo tuviera que hacer una manifestación, pelear y hasta no sé qué más, yo lo haría para que la gente tenga la libertad religiosa. Por dicha aquí la tenemos. Lo que no me parece es que esa gente, en aras de su religión, no tanto su religión, sino su fundamentalismo religioso, quiera imponer lo que ellos creen a todo el mundo. Es decir, si alguien no quiere casarse que cree que el matrimonio gay no debe existir, que no se case con un gay. Pero ¿por qué tienen que impedirle a un gay que se case con otro si quiere? ¿Verdad? Y ese cuento de que el gay que se casa es contra la familia. Son criterios fundamentalistas que no todas las religiones cristianas lo tienen, ¿verdad? Hay sectas y denominaciones religiosas cristianas que no creen eso. Entonces no es que estamos contra la religión. Lamentablemente sí hay fundamentalistas en la Asamblea Legislativa y con base en ese reglamento tan laxo que tiene la Asamblea Legislativa, permite que alguien a un proyecto de ley que tiene 20 artículos le pueda presentar 1.500 mociones para que se atrase para siempre, ¿verdad? Y cuando ya deja de ser diputado, ahí están las mociones y tienen que tramitarlas porque ya ni siquiera puede retirarlas porque ya no es diputado, ni siquiera se puede negociar eso. Y eso es culpa de ese reglamento, que hay que cambiarlo, eso es lo más arcaico del mundo. Si alguien quiere cambiar un artículo, presente una moción para cambiar el artículo, pero no presente 1.000 mociones simplemente para atrasarlo. Y entonces, repito, de ninguna manera estamos contra las religiones, o yo estoy contra las religiones, al contrario, creo que todo el mundo tiene derecho a tenerla,
Lo que no estoy de acuerdo es que quieran imponerle sus criterios religiosos al resto que no creen en lo mismo que ellos. Pueden creer en Cristo o qué sé yo, en el mismo Dios, ¿verdad? Pero no necesariamente tienen que hacer lo que otro cree que es la verdad. Cada uno que viva su vida como sea. A mí lo que me molesta es que quieran imponer esos criterios al resto de la población. Y entonces nos encontramos con el problema de los trans. Se dice, no, es que Dios creó hombre y mujer. A mí eso me lo decían antes cuando... Es que, ¿cómo gay? Si Dios creó hombre y mujer. Y le voy a decir, es que para ser gay hay que ser hombre. Para ser trans también tiene que ser mujer o tiene que ser hombre, ¿verdad? O sea, ahí no estamos contra la creación. Don Marco, vamos a hacer una pausa acá en la mesa porque se han generado diversos comentarios en redes sociales y precisamente ya está lista nuestra compañera Melisa Valerio, quien nos tiene toda esa información de las redes sociales. Buenos días, Melisa, adelante. Buenos días, Melisa. Muy buenos días, Melanie y César. Diversos comentarios han generado en redes sociales con respecto a este tema de discusión, algunos a favor y otros en contra. Vamos a proceder a ver algunos de los que se han generado. Por ejemplo, Will nos dice en Twitter, mejor inviertan esa plata en lo de pensiones. Por su parte, Juan Pablo Bonilla nos dice, la población trans merece el reconocimiento de su identidad de género y el tratamiento necesario por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Por su parte, Juan Batista Espinosa nos dice en nuestro Facebook, los religiosos, los grupos conservadores de doble moral rechazan los grupos de orientación sexual diversa. En la modernidad, el concepto familia ha evolucionado, se ha ampliado. Por lo tanto, Costa Rica, con un sistema de seguridad social y soluciones de la Corte Internacional de Derechos Humanos, ha resuelto favorablemente a estos grupos excluidos. Por su parte, Shirley Isabel Sancho menciona, disculpe, el criterio que utiliza sobre la obligación de los hijos está mal utilizado, ya que igualmente muchas parejas heterosexuales tampoco tienen hijos y no es culpa del Estado, ni se les oye utilizando esto como un factor de manipulación del pobrecito. Yo lo que veo es una manipulación emocional para conseguir lo que quieren a la fuerza en Costa Rica. Hay prioridades, no vanidades. No todo el mundo está contento con su forma de ser física, pero la Caja no hace operaciones ni tratamientos para la vanidad humana. Por último, mencionar que Vicenzo Bruno menciona, grande Natacha, gracias por tu aporte a la población trans. Estos son algunos de los comentarios, como les mencionaba, que se han generado en redes sociales de algunos que se dan con respecto a este tema que ha generado polémica durante esta semana. Está la información en los comentarios, compañeros. Gracias a Melisa Valerio, que nos tenía el informe de las redes sociales. Ya nos queda muy poco tiempo. A manera de cierre, 30 segundos para cada uno, un cierre rapidito y nos vamos. Yo quiero traer otra vez a la mesa un comentario que hizo don Luis Loría, de que el negar precisamente los tratamientos hormonales o los tratamientos de afirmación de género de las personas trans es negar un derecho humano. No es una sinvergüenzada, no es una cuestión de vanidad, es precisamente acoplar el sexo con el que han nacido con el sexo con el que estas personas se identifican. Esto no es una enfermedad, es parte precisamente de la diversidad humana, y yo creo que en un país que nos jactamos de tener y de haber firmado todos los convenios, de tener todas las leyes del mundo que garantizan los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de Costa Rica, el garantizar los derechos humanos de la población trans haría más grande a Costa Rica. Marco Castillo. Se ha hablado un poco sobre si ha variado o no ha variado los criterios con el tiempo. Bueno, yo, una persona mayor que soy, tengo que decir que sí, aunque no lo suficiente como para que los derechos nuestros sean reconocidos. Pero a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual estamos esperando el resultado de la consulta que le hizo el gobierno, creemos que vamos a seguir hacia adelante, y cuenten con que algunos y algunas vamos a estar siempre atrás de estas luchas. Siempre vamos a seguir adelante, siempre adelante. Juan Alfaro, viceministro de Trabajo. Sí, bueno, yo considero que habemos una nueva generación, no solo etaria, sino también desde el punto de vista del poder de la información que ha cambiado a nivel mundial.
Creo que tenemos información de primera mano en muy poco tiempo. Eso nos permite generar un criterio mucho más amplio de lo que es lo que está pasando en el mundo y en las sociedades, digamos que un poco más modernizadas. Eso nos permite ir creando un cambio más rápido del que se han vivido años atrás. Además, esta administración creo que ha demostrado tener una línea completamente progresista desde sus competencias, ha generado los esfuerzos necesarios, comprometidos con todos los costarricenses, independientemente de sus creencias, etcétera. O sea, yo creo que hay que ser suficientemente tolerante y libre a lo externo para ser lo suficientemente conservador y intolerante a lo interno de nuestra vida, pero hacia lo externo debemos ser suficientemente tolerantes y libres. Muchas gracias por acompañarnos hoy en RTN Revista, a usted también por su compañía, muchas gracias, que pase un bonito fin de semana. Buenos días.